tan dentro, tan viva, tan fuerte y querida. Buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. Bueno, pues con mi agradecimiento al compañero ingeniero Guaguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina, y desde luego a Canal Patrio, a su director, al licenciado Roberto Villaseñor. El día de hoy es un día espléndido. Para mí, en lo personal, es recibir el que haya aceptado estar con nosotros a Raúl Fajardo. Él es corresponsal de guerra, es un periodista egresado de la Universidad de Lomonosov, allá en Rusia, a quien yo le agradezco en verdad, sé de sus compromisos, sé de tu trabajo, y bueno, para mí es realmente muy importante el que tú hayas aceptado estar aquí. Muchas gracias, Vero. Gracias a tu público. Yo creo que el día de hoy vamos a tener oportunidad de contar con una opinión muy calificada de un personaje, de un periodista que no solamente ve cuál es la situación que prevalece en el mundo dentro de la globalidad, sino también el papel de aquellos egresados que se formaron en las universidades soviéticas, y para mí es muy importante. Sí. Tú estuviste hace poco, el mes pasado, en el tercer foro de egresados extranjeros de las universidades rusas, es decir, de las universidades de la Unión Soviética. Sí, así es, Vero. ¿Cuál es tu comparación con respecto a lo que está pasando hoy en el mundo? Porque aquí hay varias cuestiones que están en un conflicto, en una constante contradicción. Los jóvenes que están impedidos de entrar a una universidad, están impedidos no hay acceso presupuestal, ¿verdad?, por esta visión neoliberal de las universidades. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, referente a los trabajos del tercer foro de egresados de la Unión Soviética y de Rusia, de egresados extranjeros, pues tuve el gran honor de ser invitado a participar como representante de la comunidad de estudiantes mexicanos en la delegación mexicana, junto con académicos de alto nivel como el maestro Zoilo Mendoza, del Politécnico, o por ejemplo el maestro Olhovich, que es un cineasta reconocido, también egresado de las universidades de Rusia, de la Unión Soviética. Y bueno, tuve la oportunidad de ser invitado, de asistir, y para mí fue una gran fiesta reencontrarme con compañeros egresados de aquellos tiempos cuando estudiamos, cuando la Unión Soviética nos dio la oportunidad de estudiar bajo su alto nivel académico, bajo su estricto rigor, y formarnos como estudiantes internacionalistas. Y el gran esfuerzo que hicieron ustedes, ¿no? Sí, con un gran esfuerzo también de parte nuestra, porque teníamos que dar el nivel, ¿no? Teníamos que dar la batalla. No fue fácil, pero es un gran honor haber egresado de instituciones tan calificadas. En mi caso, una pequeña aclaración, soy egresado de la Universidad Estatal de Voronezh, uno de los centros educativos más grandes de la Unión Soviética y de Rusia. Y bueno, lo interesante aquí para mí fue constatar el gran nivel académico que nos dio esa formación, constatar que pues prácticamente todos los asistentes que representan a esa enorme comunidad de egresados de universidades e institutos soviéticos y rusos, pues esta comunidad está compuesta por gente que actualmente ocupa puestos de dirigencia en su país, sea en el ámbito político, social, en el académico, en la investigación. Son líderes de opinión en cada uno de sus países, y esto habla de la fuerza, de la formación, del valor que tiene esta educación, este alto nivel de exigencia. Y algo que me alegró muchísimo fue que entre los resultados de este trabajo, de esta discusión, de este diálogo con las autoridades académicas universitarias rusas, el ministro de Educación, Livanov, y nosotros como comunidad estudiantil de egresados extranjeros, pues se llegó, por ejemplo, a un acuerdo para ampliar la matrícula de becarios extranjeros que Rusia
gratuitamente, pues, no solamente gratuitamente, sino además ofreciéndoles becas, da a todo el mundo. En especial, pues estamos ahí países de América Latina, de África, de Asia, que estamos pues necesitados de esta formación. Sobre todo eso me alegra cuando veo que aquí en México pues todo nos empuja más hacia la privatización del sector educativo, hacia perder los niveles tan altos que nuestras instituciones públicas como la UNAM y el POLI han defendido durante tantísimos años. Y me hace reivindicar con honor, con orgullo, la formación que recibí en universidades públicas bajo el régimen aún soviético. Yo llegué a la Unión Soviética, salí de Rusia ya, de la Comunidad de Estados Independientes, pero me hace reivindicar esa formación. Estoy convencido que debemos de acercarnos, aprovechar esa oportunidad y que puede servir esto para reforzar los lazos entre nuestros pueblos. Me gustaría mucho que a nuestro público que nos ve, que nos escucha, nos pudieras tú definir, no solamente con precisión, sino con esencia, con profundidad, el significado del internacionalismo. Ay, pero, bien, mira, tal como yo lo entiendo, como yo lo percibo, permíteme hacerlo un tanto personal. Cuando yo llegué a Rusia por primera vez, un jovencito saliendo de la prepa con unos años de universidad aquí, me fui a la aventura a estudiar allá, pues yo iba con mis expectativas, pero sin conocer realmente nada de lo que era aquel mundo. Y decía yo, me tocó llegar todavía en el periodo soviético, en los últimos años del periodo soviético. Y después de 1000 peripecias llegué a la ciudad de Varones y sin conocer a nadie, volteo hacia todas partes, bajándome del tren, donde me dijeron que me tenía que bajar con mis maletas, y me quedo solo ahí, digo, ¿y ahora qué hago? No domino el idioma, no sé. Y de repente se me acerca un muchacho, un ruso enorme, Vladimir, es su nombre, muchacho así fuerte, grande, todo un tipazo así, y llega y con su vocesota me dice, latino, ¿sí? Y me habla en español, esforzándose por pronunciar correctamente. Dice, hermano, yo te voy a llevar a la universidad. Me abraza, carga las maletas y arranca por ahí. Yo dije, ¿qué es esto, no? Él se topa en el camino con otro muchacho, también joven, pero muy diferente físicamente, bajito de estatura, pero fuertísimo, de chamarra negra, barba tupida, casi calvo, con muy poquito cabello ahí, pero muy joven él así. Y se ven y dicen, oh, Goga, Valodia, se abrazan, se besan en las mejillas, todo aquello, y para mí esto era rarísimo, ¿no? Verse. Y me dicen, él es mi hermano del Cáucaso. Lamentablemente a mí me ha tocado estar en el Cáucaso y haber visto los resultados de las guerras, de los nacionalismos, de cuando cada quien jala la cobija para su lado y viene la guerra y viene la confrontación, y es muy triste porque ya a mí me tocó conocer a los pueblos del Cáucaso dentro de la Federación Rusa, dentro de la Unión Soviética, como pueblos hermanos, ¿no? Por ello me alegro mucho que ahora Rusia esté en paz y que la mayor parte del Cáucaso, de la gente del Cáucaso hayan encontrado pues, ¿no?, las vías, los diálogos, y retomen esta idea de un país multicultural, multinacional, que reivindica el valor del internacionalismo en el cual fuimos educados. Mi siguiente gran contacto con este concepto del internacionalismo, de la hermandad, de la verdadera hermandad entre los pueblos, fue directamente en las aulas donde yo estudié, porque tenía como compañeros de banca estudiantes de todos los continentes, de todo el mundo realmente. Había gente de Asia, de África, mucho de América africano, Latina. ¿verdad? En aquel momento no tanto, ahorita está creciendo mucho el contingente de África. Rusia está apoyando mucho el desarrollo en países como el Congo, y de una manera que a mí me parece un tanto más acertada, ¿no? Nunca ha sido, yo creo, nunca ha sido históricamente, por su idiosincrasia, Rusia, aunque fue un imperio, el imperio de los zares, aunque en el periodo soviético también la expansión de sus ideas, de su cosmovisión, alcanzó pues muchas fronteras. Nunca fue, si lo analizamos, nunca fue un país de rapiña o de saqueo, ¿no? Como nos tienen acostumbrados, como nos quieren hacer ver, como nos tienen acostumbrados. Realmente, si analizamos, a mí que me tocó estar, por ejemplo, en Afganistán,
las escuelas, los hospitales, los caminos, lo poquito que encontré yo de civilidad en ese Afganistán destruido por la guerra, por los bombardeos norteamericanos, lo poquito que quedaba, todo había sido construido en el periodo soviético, con ayuda de ingenieros, de médicos soviéticos, con la mano de obra de los mismos soldados, ¿no? Entonces, esa visión la compartimos quienes estudiamos ahí, y te decía, pues nos hermanábamos, ¿no? En esta idea de igualdad entre todos, y compartíamos afganos, somalíes, muchachos de los países árabes, yemenitas, tenía un gran amigo de Yemen, ¿no? Y de América Latina. Yo de hecho me reconocí por primera vez, tengo que reconocerlo así, tengo que decirlo así, me reconocí latinoamericano por primera vez ahí, en ese momento. Claro. Me di cuenta de la enorme extensión de nuestra gran patria latinoamericana. Ahí fue donde yo me di cuenta que sí, orgullosamente soy mexicano, pero además soy latinoamericano, y eso importa, eso cuenta. Lamentablemente, pues nosotros, México, tan pegado hacia el norte, y ya con tantos años volteando hacia el norte, a ver, buscando respuestas que no llegarán, hemos perdido mucho. Yo lo he constatado en mis viajes por América Latina, en las pláticas con mis amigos egresados, hemos perdido un poco el camino, este riel que llevábamos con la unidad latinoamericana. Pero no perdemos las esperanzas, en América Latina se sigue trabajando. Esta reunión, curiosamente, allá en la aparentemente lejana capital rusa, en Moscú, ha servido para que yo me encuentre con amigos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, y que platiquemos de nuestros temas de América Latina, que pensemos y repensemos pues cómo avanzar en esto que yo creo que sí es la gran idea para esta década esta década en la que estamos, de la unidad latinoamericana. Oye, Raúl, ¿y tú cuál es la comparación? ¿Cuáles son los indicadores que tú encuentras con la Rusia soviética y con la actual? Mira, para mí tengo que hacer un esfuerzo, un ejercicio tratando de acercarme a una objetividad, pero siempre debo de poner por delante como una nota, una aclaración, el hecho de que en el periodo en el que yo llegué a la Unión Soviética, pues yo era joven, era un muchachito, y siempre lo diré, pasé por el periodo de la perestroika, que fue terrible, el gobierno de Gorbachev, que echó abajo a un sistema que tenía sus luces y sus sombras, pero que era un sistema que le daba trabajo, salud, vivienda a toda su población. Entonces, ese periodo fue muy duro para mí. Alimentación, fue un periodo de caída de todo aquello, fue un periodo muy duro, muy difícil, y sin embargo yo siempre diré que fueron los mejores años de mi vida, porque ahí conocí a mis mejores amigos, porque ahí abrí mi mente hacia otras posibilidades, otras visiones, y al mismo tiempo también creo que en ese periodo tuve la gran posibilidad, como periodista en formación, de entrar en contacto con esta ebullición de una sociedad que, hay que reconocerlo, en ciertos aspectos estaba cayendo en un estancamiento, como ellos mismos lo denominaban, en un periodo de estancamiento, que lamentablemente se resolvió, creo yo, de una manera, no de la mejor manera posible, pero de la manera en que resultó. Sin embargo, ahora a la distancia, con el tiempo, en estas últimas visitas que he realizado, yo veo con mucho optimismo a esta Rusia que tiene riquezas excepcionales, empezando por el valor de su propia gente, por el carácter de todos los pueblos, reconocerse multinacional de Rusia, ¿no? Pluricultural, ¿no? De Rusia, esta enorme extensión, estas riquezas, esta vinculación con la propia tierra y con el concepto de patria que tienen ellos. Entonces esto a mí me da para pensar, visualizar una Rusia que ahora, en esta nueva etapa, está reconociendo valores del periodo soviético, están retomando, ¿no? Por ejemplo, en los aspectos de salud y de educación, está el Estado retomando su responsabilidad, están buscando nuevas formas, ¿no?
No hay vuelta atrás en un sentido mecanicista, pero sí hay un replanteamiento de estos valores, y a mí, en lo personal como mexicano, lo que más me interesa es que ellos están replanteando su papel a nivel mundial y su relación con los demás países. Tú hablas de replanteamiento, no de retroceso. No. Yo creo que siempre la historia va para adelante, aunque a veces no lo parezca, ¿no? Pero yo creo que este replanteamiento en el que están, por ejemplo, da para visualizar en el discurso del ministro Líbanos, por ejemplo, de Educación, ¿no? En las palabras del mismo presidente Putin, nos deja bien claro que Rusia está buscando su propio camino, su identidad y su papel a nivel mundial, que ya dejaron atrás ese periodo tan triste donde erróneamente, desde mi percepción, se pretendió aplicar en Rusia modelos y fórmulas así trasplantadas de Occidente. Recordemos que tuvieron adentro a las compañías petroleras norteamericanas que se embarcaron en créditos con el Fondo Monetario Internacional y demás, se metieron en ese caminito que lleva al precipicio de la dependencia y del subdesarrollo, y afortunadamente Rusia, creo yo, despertó a tiempo, retomó conciencia de su identidad, de que debe de buscar sus propias vías, y en ese trabajo están, en eso están. Tan es así que podemos decirlo, ¿no? Claramente, Rusia no le debe nada a nadie. Pagó su deuda y con ello defiende su independencia. Claro, y sobre todo se destaca su papel en estos momentos en la comunidad de países, ¿verdad? De los grandes países del mundo que incluso están frenando ofensivas imperiales muy importantes. Yo lo percibo de la siguiente manera, Vero. Para mí, Rusia es un contrapeso fundamental, sine qua non, sin el cual este mundo globalizado, este proceso de conexión de todos los pueblos del mundo, corre el riesgo de convertirse en un mundo unipolar y peligrosísimo, ¿no? Las pretensiones, ahí sí, imperialistas, ¿no? De transnacionales asentadas ¿Y en el norte. no es eso ya una realidad? Yo creo que todavía estamos dando la batalla, Vero. Todavía estamos dando la batalla porque yo percibo, pues, en países como Rusia, en América Latina, en la África que puede surgir, que tiene el potencial, ¿no? Veo en estos bloques, en una Europa medio tambaleante, pero que debe de encontrar su papel, es su trabajo, ¿no? No deben de doblar las manitas y ya está bien, nos ponemos el yugo del control monetario internacional, de los grandes controles financieros y de recursos. Es que es verdaderamente lamentable, ¿verdad? El cómo Estados Unidos, ¿verdad?, ha intervenido junto con se me fue, estos judíos. Israel. Con Israel, ¿verdad? En esta área con una gran impunidad. Sin embargo, yo creo que se sigue dando la batalla. Tan es así, recordemos los últimos sucesos entre Israel y Palestina, donde definitivamente, simplemente el número de víctimas nos demuestra, pues, ¿no?, lo injusto y lo asimétrico que es esta batalla entre el país más armado y poderoso y que tiene detrás en la región, y que tiene detrás suyo al país a la potencia militar más grande de todos los tiempos, ¿no?, que conjunta, que por sí sola, ¿no?, los Estados Unidos tiene potencial militar que supera la suma de todos los demás países del mundo. O sea, es increíble eso, ¿no? Pero solito, sí, Estados Unidos, ese es el verdadero monstruo militar detrás de Israel. Y sin embargo, vimos a Palestina dar una batalla, y en términos diplomáticos,
lograr frenar lo que en otros años era ya masacres cantadas, ¿no? Pero así de... En este caso, por lo menos, se logró dar un pasito más y creo que eso hay que reivindicarlo En la ONU. y valorarlo, sí, valorarlo, porque el reconocimiento que se le otorgó de esta manera, ¿no? Y frenó definitivamente estos ánimos, ¿no? Expansionistas. Y retomando esta idea de la globalización y del peso del papel de Rusia, yo destacaría, por ejemplo, estos contactos, estos vínculos comunicantes que están surgiendo entre países de América Latina con Rusia. Muy en especial, por ejemplo, yo he sido testigo de ello, el trabajo los vínculos que ha desarrollado Venezuela con Rusia. Vínculos económicos, ¿no? que se desarrollan en un plano de justicia, ¿no? de intercambio comercial, de iguales. válido, ¿sí? Correcto, que beneficia a ambas partes, sin estas pretensiones de saqueo, de robo, de imposición que vemos en otras partes, en específico en nuestro país, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. ¿no? Entonces, yo veo, y yo como egresado de aquellas universidades, yo valoro mucho lo que tiene Rusia en el ámbito, por ejemplo, cultural, lo que nos ha dado en el ámbito de las ciencias, pero también lo que nos ha dado en cuanto a esto que incluso yo estoy convencido de ello, trasciende al periodo soviético, va más allá en la historia profunda de Rusia, incluso más allá del periodo zarista, en la Rusia más profunda, en la Rusia de las grandes estepas, de todo aquello, hay valores muy profundos, enraizados, que ojalá Rusia y los pueblos que la habitan, la gran diversidad de pueblos que la habitan, no pierdan. Son pueblos, yo siempre les digo, a ellos les causa un poco de risa, pero al final de cuentas lo aceptan, ¿no? Y les digo, es que ustedes son indígenas. Claro. Ustedes son habitantes de sus propios territorios, están enraizados en su tierra, no son aventureros que se fueron allá a matar a otros pueblos para apropiarse de sus tierras. Ustedes tienen una historia. Por eso nos entendemos, por eso con nosotros, por ejemplo, los mexicanos, que reivindicamos nuestras raíces ancestrales, claro. Nos entendemos con ellos, con los rusos, pero también con los pueblos del Cáucaso, de Dagestán, de Chechenia, ¿no? Con los pueblos de las grandes extensiones del Asia profunda, de Rusia. ¿Por qué? Porque somos pueblos que reivindicamos nuestro vínculo con la tierra, que no la vemos como la posibilidad de enriquecernos, explotarla y después de mí el diluvio, ¿no? Que esa es la mentalidad de aquellos que salieron, aventureros, sí, con sus méritos, diríamos, por el riesgo asumido, pero que salieron de la Europa decadente de aquellos tiempos en búsqueda de un espacio, salieron como hordas realmente de salvajes, si lo vemos salvajes, tecnológicamente con armamento superior, pero salvajes en su concepción del universo, a invadir y saquear las tierras de los indígenas americanos, y que han fundado un imperio, el imperio más grande de todos los tiempos, basados en ese concepto, en el concepto de arrasar y apropiarse de los recursos, de los bienes de otros pueblos para un consumo abusivo propio. Oye, Raúl, en la etapa post-soviético, Rusia en esos momentos tenía, bueno, antes de entrar en esa etapa de la perestroika, tenía adelantos muy importantes en la ciencia, en la astronomía, en la carrera espacial, la tecnología, ¿verdad? Sus propios aviones, sus propios autos. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que, por ejemplo, en esta transición terrible, desde mi punto de vista, haya habido un saqueo enorme de los norteamericanos y alemanes, de todos esos adelantos de la ciencia soviética. ¿Qué ha pasado?
Sí, definitivamente Rusia y la Unión Soviética, en el periodo de historia de la Unión Soviética se retoma por supuesto esto. Rusia tiene una gran tradición de investigación, de ciencia, ¿no? El mismo Lomonosov, ¿no? El que nos dio, por ejemplo, Mendeleev, que nos dio la tabla periódica de los elementos, ¿no? Los sabios, los investigadores rusos han estado ahí durante todo el desarrollo de la historia Y de de la la humanidad. música y de todo lo demás. Y hablando de cultura, de arte, pues, ¿qué seríamos, no? Sin las obras de Tchaikovsky, Rachmaninoff, en la literatura, León Tolstoy, Pushkin, que son los padres de la literatura rusa, pero son padres de la literatura universal, ¿no? Y así nos podríamos seguir con una enorme lista de aportaciones. Y por supuesto que durante el periodo soviético, como parte de la idea de la concepción del Estado soviético, pues se le dio un enorme impulso al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, en esta búsqueda humana, ¿no? Por abrir nuevos horizontes, por encontrar desarrollo a otro nivel. Lamentablemente se llegó en un momento, eso es real, en muchos ámbitos, sobre todo en los ámbitos de las ciencias aplicadas a la vida cotidiana, se llegó a un cierto estancamiento, porque con la economía heredada después de la Segunda Guerra Mundial y con toda esta presión de la Guerra Fría, en mi opinión, muchos recursos, y en la opinión de muchos investigadores rusos, sociólogos, historiadores, pues enormes recursos fueron destinados al desarrollo de la carrera espacial y de la defensa, y poco aterrizaba a la vida cotidiana. Durante el periodo de Gorbachev y de Yeltsin, mi visión de las cosas coincide con el tuyo. Lo que se vio realmente fue una traición. Yo lo veo así, a lo mejor a algunos amigos míos no les gusta el término, pero en realidad No, pero es eso. yo vi un proceso de desarticulación y de desmantelamiento consciente, una destrucción de la infraestructura que se tenía. El discurso de vamos a hacer la perestroika, que en ruso se traduce como reconstrucción, se limitó a un desmontar, a un desarticular, divide y vencerás, y a crear y a alentar el espíritu individualista y egoísta. Y muchos directores de fábricas que deberían de trabajar por el bien colectivo se apropiaron, ¿no? Se dio todo un proceso de privatización salvaje, bestial, saqueo, y metieron las manos durísimo, empresas, sobre todo las petroleras y las financieras norteamericanas, entraron con todo y se les abrió la puerta, se les dio. Afortunadamente, digo yo, eso fue lo último que vi viviendo ahí. Afortunadamente, cuando regreso varios años después de que el presidente Vladimir Putin toma las riendas, lo que veo yo es un despertar, una reacción que creo que fue justo a tiempo. Recordemos los grandes escándalos, ¿no? de las petroleras, que mediante contratos que estaban al filo de la navaja, aprovechando los huecos legislativos de un país que estaba así, ¿no? Como que cayéndose a pedazos, aprovechando los resquicios legaloides, de repente resulta que estuvieron a un pasito de hacerse dueños legales del petróleo de Rusia. Ayer precisamente veía yo rápidamente, hojeé el periódico y vi una nota a donde una modelo exclusiva, por cierto de raza negra, muy guapa, fue asaltada y le rompieron algunos tendones, etcétera. Y su pareja, ruso, petrolero, le mandó un avión particular para que fuera trasladado a Estados Unidos para que pudiera ser operado por el mejor médico especialista en esa especialidad, ¿no? En Rusia lo que tenemos en este momento,
tal como yo lo percibo, es una... o sea, ya se había dado pues todo este proceso de privatización, pero en el periodo del presidente Putin, a la entrada de Putin, lo que se hizo fue quitar de las manos de la mafia y de aquellos que tenían sus intereses vinculados, ligados, no al país, sino al Estados al Unidos. a Estados Unidos, al quitarle las riendas, pues, ¿no? El control de estos recursos. Actualmente se habla mucho de una élite, de poder, que creo yo que cada vez va cobrando como que más conciencia del interés nacional y regional como algo diferente del interés privado, personal, y por supuesto diferente, teniendo bien claro que en todo caso sus enemigos no son sus coterráneos, sino sus enemigos están fuera y son aquellos que quisieran ver a una Rusia destruida y que sirviera nada más pues para... O sea que no han saqueo. podido Ellos, apoderarse totalmente de los recursos rusos. no, Rusia tiene control. Actualmente podemos decir que Rusia tiene control de sus recursos. El Estado ruso, a través de sus ministerios, controla, ¿no?, la explotación, la demanda. Grandes sectores de la producción están en manos privadas y en empresas mixtas, estatales y privadas. ¿Y privadas? Pero se está dando, ¿Ahí yo sí creo opera que la rectoría del Estado? ¿O creo 50 que y sí. 50? Creo que con la mano fuerte de Putin ahí sí es necesario. Muchas veces ahí me llama la atención que de este lado del mundo y con las campañas, con las propagandas que nos endilgan la prensa norteamericana a través de sus canales, de sus vías, ¿no?, a través de Televisa aquí, nos pintan mucho, por ejemplo, al régimen de Rusia como un régimen autoritario, y esto ya lo dan como negativo, ¿no?, de entrada. Yo veo en la figura del presidente Putin una figura fuerte, no autoritaria, pero es un hombre muy fuerte, que representa un poder fuerte y que es, creo yo, precisamente lo que viene a bien en la idiosincrasia de los pueblos de Rusia. Tan es así que él ha sido reelecto y nadie puede cuestionar esa elección, ¿no?, que fue ganada con votos. Es decir, independientemente de que algún sector de la sociedad rusa no le haya aparecido, realmente yo no veo dentro del espectro político actual de Rusia. Me gustaría ver en algún momento opciones sólidas, pero actualmente realmente no hay. Pues está Limonov, está Zhirinovsky, está Zyuganov, que son personajes de un nivel, una calidad política ínfima comparada con la figura que ha logrado construir, que ha logrado, con la empatía que ha logrado generar Putin, porque al final de cuentas, pues lo que cuentan son los resultados, y los resultados son que la Rusia, que estaba completamente desbarrancada, por lo menos está en pie y está buscando ese proceso de identidad. A mí me gustaría, me gusta pensar y quiero trabajar como mexicano, estudiado allá, para que nos vinculemos y creemos una sinergia. Me gustaría pensar en una Rusia que retome esta identidad profunda, que reivindique los grandes logros del periodo soviético, que yo creo que están en ese proceso precisamente, y que como la vi esta última vez, tenga bien claro que los modelos neoliberales aplicados de la manera salvaje en la que pretendieron aplicárselos en la década de los 90, lo único que les trajeron fue miseria, fue criminalidad extrema, fue una situación bien difícil de la que afortunadamente han logrado salir, y han logrado salir gracias a que han dicho, no, gracias, su modelo neoliberal y de democracia meramente ficticia ahí, no nos funciona. Nosotros elegimos esto y están tomando sus propias elecciones. Yo tengo que ser muy respetuoso hacia la elección de los rusos, pero yo siempre voy por mi formación, por el periodo en el que yo estudié allá, yo siempre voy a estar a favor y apoyando esta visión internacionalista
esta Nueva. percepción, sí, esta percepción de una Rusia pluricultural, rica, vasta y consciente de su propia identidad. Es decir, yo creo que en la actualidad no podemos descartar que están rescatando en el sistema político ruso, están rescatando algunas cuestiones fundamentales socialistas. Lo principal que yo veo es que el Estado, como tal, para empezar, retoma las riendas. Recordemos incluso que en el periodo del mismo Yeltsin, él llegó a decir en una frase que en algún momento fue muy celebrada por el Occidente, obviamente, ¿no? Él les decía a los gobernadores y a todos los jefes intermedios, ¿no? Ustedes agarren todo lo que puedan, ¿no? Lo dijo en otros términos, pero dijo, ustedes de democracia agarren lo que quieran. Por esa democracia los rusos se dieron cuenta que en realidad eso que les estaban vendiendo como la democracia, el modelo occidental, pues no era otra cosa que Saqueo. que el saqueo, el robo y cada quien a jalar su cobija. Hacía falta un orden, una unidad nacional, una idea. Rusia se mueve mucho bajo este concepto de tener una idea nacional, y esa idea yo creo que está cimentándose y tiene que ver mucho con esta percepción que decía yo, de una Rusia que reivindica el periodo soviético, pero va más allá, se va hasta sus raíces más profundas, se reconoce como milenaria, se reconoce como un pueblo, un país por derecho propio, ¿no? Por su extensión, por sus recursos, pero también por todo lo que ha aportado la humanidad, como un país que de verdad tiene voz y voto en este discurso de la globalización. Y yo creo que eso es bueno para nosotros, porque América Latina también está en un proceso, sobre todo, ¿no? Del ALBA, con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, ¿no? Uruguay, que espero pronto visitar el próximo mes. En toda esta región también está surgiendo esta idea de tenemos una historia común, tenemos raíces profundas, no tenemos que estar buscando ideologías por otro lado. Tenemos a Martí, tenemos a Artigas, tenemos a Hidalgo, tenemos a Zapata, tenemos a Villa, tenemos luchadores sociales, tenemos nuestras raíces indígenas, Tupac Amaru, tenemos, ¿no?, aquí a Cuauhtémoc también defendiendo lo suyo, tenemos nuestros indígenas vivos, etnias que tienen sus comunidades, sus maneras Pero siempre de vivir. los han liquidado. Nosotros tenemos que reivindicar esto, ¿sí?, como nuestra identidad. Y yo creo que este valor, esta idea de la unidad latinoamericana, tiene mucho que ver con ubicarnos en el contexto internacional, ¿no? Reforzarnos como la gran patria que previó Bolívar, y en esa escala, ¿no? Yo creo que yo a Rusia la veo como un gran aliado en esa escala, por reivindicar nuestro papel, nuestro rol en el concierto mundial, ¿no? No queremos ser definitivamente simples países dependientes y entregadores de recursos sin desarrollo, sin proyecto. Oye, Raúl, para salir de este tema, me gustaría mucho abordar algo. ¿Por qué se oponen todos los que aún pertenecen al Partido Comunista? Hay que ver quién es qué resultó del Partido Comunista de aquellos tiempos. Mira, pero si nos vamos a fondo en este proceso histórico, en este gran experimento social del siglo XX que fue la construcción del Estado soviético, pues hay que reconocer que entre sus luces y sombras hubo, por ejemplo, los grandes procesos en contra de los mismos fundadores comunistas, de los propios ideólogos, ¿no? Hubo purgas tremendas, sabemos todos esos procesos, ¿no? Hubo casos reales de traición a la patria o de infiltrados, pero en esa cacería de brujas, sobre estos, también se llevaron entre las patas a la élite del movimiento comunista.
y quienes lamentablemente en todos esos procesos, lo que yo he visto históricamente, normalmente en ese tipo de procesos, pues no son los mejores hombres los que van quedando, sino los que más se amoldan y más encuentran el huequito, el lugar, la manera de sobrevivir. Entonces hay que reconocer que después de todos estos procesos, después de todo este periodo histórico, si bien muchas ideas y muchos hombres, la inmensa mayoría de los soviéticos, del ciudadano soviético de a pie, seguía dando la batalla y luchando por estos ideales, por estos valores, al mismo tiempo se fue construyendo esta estructura burocrática que se fue apropiando de las riendas del partido y que fue convirtiendo y que fue uno de los elementos, yo no digo que el principal, pero sí fue uno de los elementos con los cuales explicamos la debacle sufrida, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que el trabajo de Zappa realizado por la inteligencia y contrainteligencia de Occidente, en general, hicieron su labor, ¿no? Hay investigaciones serias al respecto, ¿no? Pero es cierto también que al interior, o sea, que si el árbol hubiera estado sólido por dentro y vital, pues esos hachazos a lo mejor no lo tumban, ¿no? Pero el hecho es que hay que reconocer que estructuralmente ya había problemas serios y esos problemas también tenían mucho que ver con el partido mismo, ¿no? La sociedad podía estar mucho más viva. Yo sentía la sociedad viva, pujante, deseosa, pero el partido, no el partido, porque el partido eran todos los comunistas, ¿no? Sino cierta nomenclatura, cierta élite que se había quedado con con ciertos privilegios, si quieres mínimos, pero que estaban tan aferrados a su pequeña cuota de poder que tenían miedo de escuela staliniana. Una escuela así, incluso yo diría, ni siquiera staliniana, porque Stalin dentro de sus luces y sus sombras tiene cosas que yo creo que hay que reconocer, ¿no? Claro. Sino una escuela más al estilo de Brezhnev, que fue así como ir ralentizando y dejando de hacer, entonces eso es el periodo de estancamiento. Bueno, estos que se hacen llamar comunistas, para mí no lo son, porque un comunista, desde mi perspectiva, tiene que ver, yo tal vez soy un poco idealista, pero yo lo concibo como un luchador social, y no como heredero de pues yo mi escritorio, mi sillita, y a mí no me toque, ¿no? Esa es burocracia, y son herederos de ese periodo. Tienen derecho, tienen sus posiciones, hay cosas con las que yo coincido, comparto con ellos, y ideas que yo creo que son comunes a una gran parte de la población de Rusia. Sin embargo, yo creo que el pueblo ruso, pues después de la experiencia y de conocerlos y sabe quién es quién y qué papel ha jugado, entonces llanamente en las mismas votaciones se vio cuál es su peso específico, su papel. Yo creo que como oposición deben de aprender no solamente en el discurso a reivindicar los valores, ¿no? Sino y el nombre de comunistas creo que les queda grande en este momento a Ziugánov y a su contingente. Lamentablemente, desde mi perspectiva, o bueno, así son las cosas. Por ejemplo, mucha gente de la vieja guardia, gente ya mayor, que en aquel tiempo eran trabajadores, muchos pensionados, gente ya mayor de edad, pues vota por el Partido Comunista, ya nada más como por reivindicar el nombre, ¿no? Uh-huh. Es como aquí en México mucha gente se dice católica, ya nomás pues porque son de mis tiempos y así me enseñaron, pero no comulgan con la iglesia y la jerarquía y todo eso, y se sienten ajenos a aquello, ¿no? Así uno encuentra muchos veteranos que se dicen, yo en mi corazón yo sigo siendo comunista, pero a estos cuates yo ni los conozco, ¿no? Podemos decir que hay una mancuerna. Putin y Medvedev. Mira, para mí eso es algo extraordinario. Se traspasan el poder. Es algo extraordinario porque, mira, estamos casados y a mí me ha servido como para reflexionar también, porque digo, bueno, ¿por qué carambas nos hemos tragado entera la pildorita del modelo de democracia representativa, que es más bien de show,
el espectáculo, porque no representa el poder real, Claro. ¿estás de acuerdo? Y nos lo hemos tragado como la única verdadera y posible forma de gobierno válida. Y al mismo tiempo, por ejemplo, me asombra, ¿no? Porque quienes más nos endilgan este discurso y más critican, ¿no? A líderes, verdaderos líderes vinculados con su pueblo, como Hugo Chávez o como Raúl Castro actualmente, más los critican como supuestos líderes autoritarios, todo aquello, ellos mismos callan y no dicen una palabra respecto a sus grandes aliados, por ejemplo en Arabia Saudita, ¿no? O que media Europa siga siendo gobernada por reyes, ¿no? O sea, dices, ¿dónde está ese discurso de la democracia, no? Y a Rusia la critican muchísimo por este proceso que han tenido ellos, que es muy suyo, muy de ellos, que ha resultado en esto, resultó durante el periodo anterior y el actual, ¿no? En un tándem de gobierno donde hay dos cabezas. El águila rusa es bicéfala en el escudo, si te has dado cuenta. Sí. Y eso tiene que ver un poco con la visión y la idiosincrasia rusa. O sea, no es de gratis, ¿no? Y esas dos cabezas, hubo mucho cuando se dio esta situación de nombrar un primer ministro, ¿no? Fuerte. Y Putin como un presidente fuerte. Y dos hombres ahí. Les empezaron a preconizar que iba a haber conflictos ahí entre ellos, que se iban a medio matar, que se iban a pelear por el poder. Y no. Y no, sino que dijeron, ok, uno se encarga, el jefe de ministros se encarga de los asuntos internos, diríamos, de Rusia, de la economía interna, del desarrollo, de la educación, y el presidente se encarga de las cuestiones exteriores y de los temas, diríamos, supranacionales, ¿no? Federales completamente, ¿no? Precisamente el ejército, los recursos naturales, ¿no? Las relaciones internacionales. Y después, en el siguiente periodo, se da una elección de Medvedev que da un buen proceso, y viene el miedo, ¿no? A decir, no, Medvedev ahorita se va a engolosinar y va a querer... No, realiza su trabajo como presidente y es el rostro y la representación. Y Putin, todos decían, no, Putin es muy fuerte, ¿cómo? Él no se va a dejar. Son amigos, son equipo, trabajan juntos, hicieron un trabajo, para mi gusto, excepcional, y la fórmula funcionó, y ahorita la repiten. La repiten bajo el aval del voto ciudadano que dijo, va, apoyamos esta fórmula. Si les está funcionando, Pues qué bueno. Pues qué bueno. En beneficio de su pueblo. Qué bueno, sí. Ya vendrán nuevas generaciones, ya habrá algunos cambios, por ahí ya suenan algunos nombres, pero por el momento, con la fuerza, el carácter, la visión y sobre todo la empatía que tiene en la mayoría de la población rusa, pues yo veo a Putin fuerte para todo este periodo. Y además la oposición debe de aprender a trabajar y a construir, y me gustaría de repente pues ver realmente partidos capaces de ofrecer una opción para Rusia. En este momento Zhirinovsky es una derecha casi caricaturesca, ¿no? Zyuganov representa más a esa política de nomenclatura, ¿sí, no? Limonov es el caballo de Troya. Limonov es el candidato de los gringos. De las transnacionales. Y es nefasto el tipo. Entonces yo estoy bien ahí, y la mayoría de los rusos por algo votaron. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Raúl Fajardo que nos haya dado la oportunidad de estar aquí. Para mí fue espléndida la charla. En verdad, yo me quedaría mucho más tiempo. Lamentablemente el ingeniero Hugo Aguirre nos avisa de corte, pero yo quiero comprometerte, Raúl, porque me interesa mucho tu opinión con respecto a Libia. ¿Tú estuviste en Libia? No, lamentablemente. He tenido la oportunidad de estar en Irak, en Afganistán. Bueno, pasé por ahí por Jordania, conozco un poco, tengo muchos amigos en Siria, tengo un proyecto para viajar. Nos tienes a que Siria. platicar mucho con respecto a Siria.
¿Qué es lo que está pasando? Es un punto ¿Qué está muy pasando en Egipto en estos momentos? Pero sobre todo, el que tú nos des tu opinión Yo con voy a dar respecto la a visión de mis Venezuela. amigos, también le entramos a ese tema porque como periodista yo estoy peleado con la visión que nos endilgan desde el norte Así y es. que repite aquí como caja de resonancia las grandes televisoras porque comparten los mismos intereses Así y siempre es. nos hablan de monstruos, de dictadores, de todo aquello y nunca nos hablan de los grandes Antes de logros. tu viaje a Paraguay, o a A Uruguay, Uruguay y a Paraguay, pienso ir a los dos. me gustaría mucho que tú nos aceptaras regresar. Sería la próxima semana porque ya me estoy ¿Correcto? yendo. Entonces, nos ponemos de acuerdo. Y bueno, gracias mucho al gusto, ingeniero Arturo. Guaguirre, gracias a nuestro compañero Raúl Fajardo, corresponsal de guerra y egresado de una universidad soviética. Gracias por estar aquí. Beatriz Gallardo les agradece muchísimo haber estado en este programa de Mujeres Insurgentes, Agrupación Política Local. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11. Pásela bien.